Hola y bienvenidos a Argefilo, una plataforma de divulgación filosófica. Y hoy nos acompaña al micro Miguel Ángel, un colaborador ya asiduo a Argefilo desde España, y se nos une una nueva colaboradora, Débora, desde Chile. Muchas gracias, Miguel Ángel y Débora, por vuestra asistencia y colaboración. Muchas gracias a ti, Esther. Además, estamos de inauguración, porque con vosotros abrimos lo que será una nueva rama o vía de divulgación dentro de Argefilo, hacer una serie de entrevistas a pensadores y sus obras. Y en esta primera entrevista tenemos el placer de hablar con Marcos Represas, que es arquitecto, artista plástico y filósofo. Cuenta ya con varias exposiciones individuales y más de 10 exposiciones colectivas. Tiene su propio canal de YouTube sobre divulgación filosófica y además acaba de publicar su primera trilogía, La Guerra Perpetua, obra de la que hablaremos hoy. Muchas gracias, Marcos, por tu asistencia y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Esther, a Miguel Ángel, a Débora, por invitarme a esta actividad de Argefilo. Y bueno, muy emocionado de poder compartir con ustedes un poco la temática del libro, de la trilogía de los libros de la Guerra Perpetua. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, me presento. Yo soy Esther Guirao, humanista, y la que lleva todo este tinglado del pensamiento y del dejarse llevar por el viento del logos a través de Argefilo. Tenemos en nuestras manos la primera trilogía escrita por nuestro invitado de hoy, Cómo el poder genera saber, que sería el tomo 1, Cómo el saber genera poder, el tomo 2, y por último, Cómo vencer la guerra, tomo 3. Estos tres tomos engloban la guerra perpetua, ¿no? Una trilogía en la que analizas el pensamiento y parte de la obra de Foucault en torno al concepto de guerra. Aquí el concepto de guerra que se maneja es un concepto más bien metafórico, es decir, no se trata de una guerra física bélica como tal, sino que se trata de una guerra basada en relaciones, unas relaciones en las que el concepto poder está omnipresente. Tanto que hasta lo encontramos en el título de los dos primeros tomos, con ese juego de palabras, cómo el poder genera saber y cómo el saber genera poder. Marcos, cuéntanos, ¿qué se entiende por poder y quién es o quiénes son el poder en esta guerra perpetua? Una pregunta muy interesante porque Foucault no se preocupa por el tema del poder desde sus inicios filosóficos. Vamos a ver a un Foucault que va a hacer, por ejemplo, historia de la locura en la época clásica, el nacimiento de la clínica. Estamos enfrentados a un Foucault, al Foucault más psicólogo. Foucault no solamente es doctor en filosofía, sino que además es psicólogo y psicopatólogo. Y posteriormente a este par de libros relacionados con el tema de la psicología, la psiquiatría, vamos a tener un Foucault más dedicado al tema epistemológico, donde vamos a encontrar las palabras y las cosas, vamos a encontrar la arqueología del saber, posteriormente vamos a encontrar el orden del discurso, pero aquí en arqueología del saber, él va a hacer una apertura a nuevas arqueologías, que es cuando va a abrir la puerta al tema de la sexualidad. A partir de aquí, estamos hablando del año 68, 69, y vamos a ver la problemática del poder en Michel Foucault ya con nombre y apellido, con Vigilar y Castigar, 1975. El concepto de poder no es como el que trabaja Foucault, el que nos enseña Foucault, no es como el que regularmente uno pudiera pensar en la tradición filosófica o la filosofía política, o como incluso hablan cotidianamente los políticos. Foucault va a explicarnos que el poder se da, primero el poder no es, porque incluso él va a abandonar es una visión negativa del poder, este tema represivo, por ejemplo. Él va a hacer una transición a una visión positiva del poder que genera, el poder genera. ¿Ok? Por eso los títulos, los subtítulos del primer y segundo tomo incluye el tema de generar. ¿Ok? El poder genera saber, el saber genera poder. El poder en última instancia es una red. O sea, Foucault no lo explica así. Pero el poder es una red de fuerzas que se despliegan a través de las relaciones humanas. ¿Ok? Y también va a ser el encuentro entre humano-humano, humano-institución.
¿ok? Esto va a ser muy importante también, pero no va a ser una visión de la institución, por ejemplo, como el Estado, como nos lo ha explicado, por ejemplo, la problemática del poder, por ejemplo, en Marx, ¿ok? O la tradición filosófica del siglo XX con el tema del poder. Foucault se va a alejar muchísimo de eso. Y también, por cierto, los marxistas se van a alejar muchísimo de Foucault por eso. Que yo no sé, no entiendo por qué, digamos, los de la izquierda se lo apropian tanto cuando Foucault se desentendió de toda la izquierda. Pero en última instancia, el poder va a ser una red de poder. Es muy importante tener esto en el radar con el concepto del poder. El poder no lo tiene nadie. El poder lo tenemos todos. O sea, cuando me refiero no lo tiene nadie, no lo tiene nadie localizado. Es decir, una aseveración de el poder lo tiene el Estado sería insuficiente. No sería equivocado, pero sería insuficiente. Cuando uno ve la relación de poder en una relación donde hay dominio, donde se domina, lo importante aquí es lo que se domina en el otro. Cuando hay una relación de poder y se atraviesa una relación de dominio y por lo tanto se establece una relación de sumisión, ¿okay? Si alguien domina, alguien tiene que ser súbdito, y en esto Foucault va a tener un juego de palabras con el francés porque sujeto es la misma palabra en francés que súbdito. ¿Ok? Entonces, cuando un sujeto va a ser, digamos, o sea, ¿por qué es un sujeto? ¿A qué está sujetado? Entonces, ¿qué es el poder? Es una red de fuerzas, ¿ok? De dominación y sumisión, voluntarias inclusive. Esto también es importantísimo, porque recuerden que el poder no estamos viéndolo desde un punto de vista negativo, es decir, desde lo represivo, sino desde un punto de vista desde la apertura y dejar que me dominen, ¿ok? Esto se ve claramente, de repente se puede, para la audiencia, esto puede ser un poco extraño, pero digamos que cuando tu mamá te da un consejo, tú estás abierto, bueno, no siempre estás abierto, pero regularmente uno está abierto a escuchar ese consejo y por lo tanto tú tienes una relación de dominios de tu subjetividad y a la que puedes decir, bueno, le voy a hacer caso. Cuando tú le dices, le voy a hacer caso, estás abierto a ser sujetado. Cuando vas al médico, es muy extraño, lo que pasa es que hoy, claro, tenemos más información por internet y nos podemos informar, nos podemos educar mejor si alguien tiene, por ejemplo, alguna enfermedad. Pero regularmente nuestra relación con el médico es completamente tajante. O sea, el médico te dice, Marco, tú te tienes que tomar estas pastillas y nadie dice, no me da la gana de tomármela. Todo el mundo va corriendo a la farmacia a comprársela y a seguir al pie de la letra la posología y las indicaciones que te dé el doctor. Igual puede pasar, por ejemplo, con un psicólogo. ¿Y por qué estoy poniendo estos ejemplos? A Foucault le interesaba mucho, por ejemplo, esta relación que se establece entre el médico-paciente, entre el carcelario y el preso, vigilar y castigar, entre el psicoanálisis y el paciente. Cómo se traslada ese poder pastoral de la confesión a un recinto clínico de psicoanálisis, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son? Para terminar de redondear la respuesta, somos todos. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Hay una frase muy potente que nos enseña esto, que es donde hay poder hay resistencia. Y hay resistencia porque la resistencia al poder no deja de ser un contrapoder, es decir, esa fuerza que es el poder dominador también se enfrenta a su fuerza contraria, que es resistirme a ella. El tema del vencer
sería tener dos opciones, o tener una fuerza mayor, ¿ok? O tener una fuerza mayor de posibilidad de dominio. Pensemos en el niño haciendo la pataleta queriendo algo y el papá no se deja, ¿ok? Estoy poniendo ejemplos muy cotidianos para también desembarazarnos de lo que decía Esther. No estamos hablando de una guerra a punta de bala, ni de cuchillo, o de bombas atómicas como está en el aire, en el ambiente, digamos. Entonces, ¿quiénes son el poder? Bueno, la gente regularmente piensa que el poder, digamos, son los Illuminati, son, no sé, el Club de Bilderberg, son, no sé, los presidentes. Y bueno, un presidente está sumamente sujetado por multiplicidad de fuerzas. ¿Ok? El presidente tiene demasiada poca capacidad de acción realmente. Lo que pasa es que la gente no lo ve. Ve, digamos, es el tinglado que se le presenta a los medios de comunicación, ¿verdad? En la hiperrealidad que nos dice Jean Baudrillard, bueno, esto es lo que creemos que es realidad, pero esto no es la realidad. Esto es lo que nos están mostrando los medios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo bueno, la buena noticia de esto? Que nosotros somos siempre susceptibles al dominio, ¿sí? Pero también dominamos al otro. ¿Ok? Esto hay que verlo desde la relación padre-hijo, relación pareja, relación profesor, relación médico, relación amigos inclusive. ¿Ok? Claro, por ejemplo, en el tema de las relaciones de amigos o en el tema de las conversaciones, por ejemplo, Wittgenstein diría el juego de lenguaje que se va dando de una forma muy disque arbitraria, pero hay reglas que se están dando de forma tácita de que todos juegan. Todos juegan ese juego, digamos, es decir, el juego en el sentido de reglas para Wittgenstein. Entonces, digamos, esta es la posibilidad que nos presenta Foucault. No es simplemente la represión, sino el poder genera algo, ¿ok? Y todos somos partícipes. Por eso, y termino con esto, Esther, por eso, para entender la idea Foucaultiana del poder, no hay que entenderla desde un punto de vista macromecánico, sino micromecánico, es decir, del sujeto a sujeto. No es macromecánico porque no estamos hablando del Estado con la masa, por ejemplo, como si nos hicieron la biopolítica con la pandemia. A todos nos metieron en la casa y nadie podía... ¿Tenías derecho a reclamar? No, ibas preso. ¿Verdad? Pero no estamos hablando de esa relación, estamos hablando de una microfísica, diría Foucault, una relación capilar. Muy interesante esto porque la capilaridad nos muestra ese tema de los pelos, ese tema de lo capilar, del cabello, nos va a mostrar que es lo más superficial. Es allí donde nos tiene que interesar el poder, va a mostrarnos Foucault. ¿En dónde? ¿En dónde se muestra de forma superficial y sobre todo, dónde hay una relación de poder que se esconde? Esto es lo importante. Es muy fácil verlo en una guerra armada. Es muy difícil verla en los medios de comunicación. Bueno, quizás hoy no tanto. Es más difícil verla en una relación de tú a tú. Entonces allí es donde está lo interesante. Donde pareciera que no hay una relación de poder, ahí es donde hay que ir. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos.